Vamos ahora ya a nuestro decálogo. Bueno, acá está la descripción, digamos, la definición de trata. No la voy a repetir acá porque la tienen en el decálogo. Lo que me importa agregar es, digamos, que es fundamental que vinculemos el delito de trata para explotación sexual con la prostitución y que al hacerlo pongamos en evidencia la trama social, cultural y económica que lo relaciona. La trata es una violación de los derechos humanos y de la dignidad de las personas. Recordemos esto. Por lo tanto, tenemos que hacer visible el delito y remarcar el impacto devastador que tienen las víctimas y hacer explícito que se ha ejercido sobre ellas violencia física y psicológica. Acá están las chicas de la oficina del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Víctimas, que las he visto trabajar allá en Tucumán, y la verdad podemos dar fe de los estragos que hace este delito. El punto 3. Es importante explicar en nuestras coberturas los modos de captación de las mujeres, adolescentes y niñas. Entonces, de esta manera dejamos en claro que la idea de consentimiento es una falacia, sea cual fuere la edad de las víctimas. El punto 4. Al referirnos a una mujer, un adolescente, una niña o cualquier otra persona en situación de prostitución, tendremos presente que es la consecuencia de una red de complicidades y de responsabilidades que involucran el sistema político, judicial y policial. Es un sistema prostituyente. No hablaremos de cliente, sino de hombre prostituyente o varón prostituyente. Al hacerlo pondremos en claro que existe una relación de poder y como tal desigual, y no una transacción comercial entre pares, no son clientes. Visibilizamos así los delitos de proxenetismo y de trata de personas con fines de explotación sexual. Al realizar una cobertura periodística sobre prostitución y o trata de personas, no utilizaremos las expresiones servicio sexual, trabajo sexual, trabajadora sexual, ni trabajadora del sexo, sino víctima de explotación sexual o víctima de trata de personas. Después voy a volver sobre el tema del lenguaje. La siguiente, por favor. Tampoco vamos a utilizar el término prostituta, sino mujer prostituida. Como verán, coincidimos con la visión que tiene la gente de la Oficina de Rescate. Ni emplearemos la expresión prostitución infantil, sino explotación sexual infantil. Del mismo modo, cuidaremos de no utilizar eufemismos ni expresiones que naturalicen o encubran estos delitos. El punto 7. Respetamos los derechos de la persona víctima. Por eso nos comprometemos a no dar su nombre real ni a difundir imágenes o datos que puedan facilitar su identificación o ubicación. Nuestro relato debe ayudar a entender las causas y a identificar a las víctimas como tales. Por lo tanto, también deberá cuestionar que se las arreste eventualmente por estar en un prostíbulo o por no disponer de su documentación en regla. Haremos conocer sus derechos a la víctima si no lo supiera y le informaremos dónde puede recibir orientación, asistencia y protección. El punto 9, en el mismo sentido, no vamos a hacer ningún juicio de valor sobre su situación. Evitaremos la revictimización y la culpabilización. Por eso no daremos detalles de los sometimientos sexuales que padecieron. Un poco lo que planteaba Cristina antes. El último punto, buscaremos alentar la denuncia de situaciones de trata y de explotación sexual, para lo cual incluiremos los teléfonos y las direcciones de los lugares donde hacerlo. Del mismo modo, publicaremos los teléfonos y las direcciones de servicios de asistencia a las víctimas. Y ahora voy a desarrollar algunos de los puntos conceptuales, porque el resto lo tienen... me quedó un pedacito. Y trataremos de difundir en forma periódica, con la anuencia de sus familiares o del juzgado interviniente, las fotografías y los datos de las personas desaparecidas que se sospecha puedan haber sido secuestradas por redes de trata. Voy a trabajar algunos aspectos nada más porque el resto de los fundamentos los tienen puestos en el cuadernillo. O sea, es importante insistir en que las autoridades cumplan con la legislación, en la asistencia psicológica, vivienda, eventualmente protección. En general es un tema que al principio sí lo tienen y después
no se continúa el tiempo, ayuda para poder terminar sus estudios, contención familiar, capacitación y salida laboral. Son obligaciones del Estado estas. Están en la ley y antes de que estuvieran en la ley son obligaciones del Estado. Entonces, por lo tanto, es importante marcar que necesitamos continuar con esto. La Argentina tiene un sistema abolicionista. Esto significa que se inspira en principios humanitarios, es decir, cualquier forma de prostitución implica la explotación del cuerpo del ser humano y considera a las mujeres como víctimas del tráfico sexual. Por lo tanto, nuestra legislación, ya desde antes de la ley de trata, persigue a quienes inducen, mantienen y se benefician con la prostitución ajena. La ley de profilaxis, como ven acá, les puse textualmente, penaliza el establecimiento de casas o locales donde se ejerza la prostitución o se incite a ella. Por lo tanto, según la ley, los privados, aun cuando sea una cooperativa de mujeres que están por su cuenta propia, también pasa a ser un lugar donde se ejerce la prostitución. Penaliza a los que sostengan, administren o regenten, es decir, a los proxenetas, y no penaliza a la mujer en situación de prostitución. Pero vayamos a la realidad. Tenemos corrupción municipal, que ya estuvieron comentando anteriormente qué es lo que pasa, es decir, hay habilitaciones con nombres eufemísticos, whiskerías, cabarets, nightclubs, Golden es la última que le ponen, saunas, etcétera, que en los hechos son prostíbulos. Las ordenanzas de espectáculos públicos que definen a las mujeres prostituidas como alternadoras, coperas, generalmente alternadoras. La instauración de la libreta sanitaria, ya se refirió a eso Zaida, y lo que es importante recordar permanentemente que la ley 12331 es la más ampliamente violada en tiempo y espacio de toda la legislación argentina. Sí. Y esto ocurre, obviamente, por todo ese sistema prostituyente, donde están las fuerzas de seguridad por omisión o por acción directa, es decir, las coimas, las extorsiones, y a veces directamente hemos visto, digamos, que hay una protección, como lo vimos en el juicio por Marita Verón, donde directamente la policía de La Rioja instalaba el patrullero delante del prostíbulo para cuidar que sacaran a las menores. Entonces, hay un sistema prostituyente que permite que funcione todo esto. Y los funcionarios policiales y judiciales que no clausuran los locales, que no velan por el cumplimiento de la ley, que no toman denuncias o no las atienden en tiempo y forma o directamente desvían la investigación. Después están los funcionarios que administran justicia, sin perspectiva de género, con prejuicio sexista, con ignorancia de la legislación nacional e internacional, y que además al mantener la impunidad realimentan estos delitos. Lo que hemos visto, digamos, en el juicio, en el fallo del juicio por Marita Verón, aparte de que hay mentiras que hacen decir a las víctimas de trata cosas que no han dicho, ponen en boca de testigos cosas que no dijeron, hay también un desconocimiento de la legislación. Que yo considero que eso es mala praxis judicial, es decir, si ustedes van a hacerse una operación en un hospital público, pueden decir que, bueno, quizás no tenían la aparatología de último momento, de última generación, y que esa aparatología podría haberles permitido un mejor resultado. Pero si el médico que las atiende no conoce la última técnica y por ese motivo las deja baldadas o las manda del otro lado, eso es mala praxis. Entonces, para mí, personalmente, jueces que no conocen la legislación nacional e internacional y que por lo tanto no la aplican ni durante el juicio ni después en el fallo, es una mala praxis judicial. Bueno, y por último, por supuesto, todo esto ocurre porque hay personas que facilitan, contribuyen y naturalizan de manera activa o con su silencio las condiciones que permiten la trata y la explotación sexual. Veamos algunas cosas, esto ya lo estuvimos viendo, lo dijo Zaida, coincidimos 100% con esto, en cuanto a que los hombres prostituyentes son partícipes necesarios, que están invisibilizados, que hay una complicidad social, una tolerancia de estas prácticas,
que hacen posible e invisible la vulneración de los derechos de las mujeres. Y volvemos al tema de la importancia de los medios, porque reproducen mitos y estereotipos, porque también reiteran los prejuicios y juicios de valor, y que marcan también, digamos, que repiten el hecho de, bueno, tomar a la mujer como ser inferior, como objeto sexual, como bien de consumo. La siguiente, por favor. Entonces, nuestro trabajo, hacer visible el tema y de la manera que corresponde. Y acá quiero detenerme en el tema del lenguaje. Uno de los elementos que tienen en el decálogo que trabajamos es un glosario crítico que hemos elaborado en función, bueno, muchas de las palabras yo las descubrí en el juicio. El lenguaje prostibulario, a diferencia de otros lenguajes de ámbitos marginales, no es un argot, no es un lunfardo, no es un idioma inventado especialmente, sino que es el lenguaje de todos los días, con lo cual no solamente se trata de un eufemismo, sino que además funciona como ocultamiento del delito. Es decir, si yo al proxeneta, ¿cómo se llaman los proxenetas? Marido. Entonces, el marido de Susana, el marido de Mengana. De esa manera, primero hago que no existe, ¿dónde está el delito? Es el marido. Segundo, la propia víctima no se percibe como tal porque esa palabra es usada para con ella. Tercero, cuando utiliza esa palabra en un juicio, y lo hemos visto eso, ¿no, José? Acá está José D'Antona, que ha sido uno de los abogados de la querella, justamente, donde los jueces a veces no entendían, es decir, las víctimas no entendían lo que le preguntaban los jueces y los jueces no entendían lo que le contaban las víctimas. Entonces, era terrible a veces la impotencia con que se veía eso, era muy terrible. Entonces, en la medida en que uno repite, o sea, nuestro trabajo es el de decodificar, traducir y poner en todo caso con comillas y entre paréntesis la palabra correspondiente, porque hay que poner palabras para nombrar el delito, porque los mismos delincuentes utilizan palabras para ocultarlo. Es decir, marido es el proxeneta, mujer es la mujer prostituida, puede tener varias mujeres prostituidas, cuñadas son las mujeres prostituidas del mismo proxeneta, madrina es el término que utilizan a veces para la reclutadora, la que las vende, la que las entrega al prostíbulo. Entonces, es importantísimo que pongamos el acento en el lenguaje, porque eso nos va a servir para justamente mostrar que el delito existe. Bueno, recalcar el tema de la oferta de mujeres y niñas existe porque existe una demanda, y el tema de la prohibición, creo que como obligación a cargo de los medios, la prohibición de cualquier forma de publicidad de oferta y o demanda de sexo, que a lo cual después se va a referir Chantal. Bueno, acá ya habían mencionado antes el trabajo de Silvia Chester, que realmente es la persona que más conoce sobre el tema prostitución. El libro de ella se llama Lugar Común, la prostitución. Es un libro que salió a fines del 2010, creo, no, 2011. Y se consigue fácilmente y es un trabajo excelente. Es como La naranja mecánica, uno termina asqueado después de leer eso, pero es muy interesante leerlo porque toma son entrevistas que se han hecho a hombres consumidores de prostitución de distintas clases sociales y de todas las edades también. Ella plantea que prostituir es un verbo que habitualmente se conjuga con un sujeto trastocado. Es decir, nadie se puede prostituir a sí mismo o sí misma, como nadie se puede explotar ni esclavizar a sí mismo. Entonces, nadie se prostituye. Si nosotros ponemos el sujeto en la propia persona, con lo cual estamos diciendo un disparate, entonces la responsabilidad pasa a ser de la víctima y no de quien la prostituye. Entonces, es importante que pongamos el sujeto donde corresponde, es decir, no se prostituye. Y de la misma manera, el hecho de que no utilicemos la palabra cliente, porque estamos también invisibilizando esa relación desigual. Bueno, esto ya lo habíamos dicho, no usar los eufemismos, es decir, no es una whiskería, es un prostíbulo, o si no, es un
whiskería y prostíbulo, o bien prostíbulo con fachada de whiskería. El cuidado de las víctimas, perdón, un segundo. Bueno, esto ya fue dicho, me parece no lo voy a redundar. Respecto al cuidado de las víctimas, los pequeños datos, incluso esa foto que habían mostrado al principio del video era muy ilustrativa. Pasamos al siguiente. El otro tema que lo habíamos marcado, también se dijo, es decir, si la víctima está desaparecida, tener cuidado para no entorpecer la investigación. Eso ocurre en general en cualquier caso de secuestro o desaparición de personas. Es decir, hay que consultar qué información conviene mantener en reserva, y alguna vez incluso hasta nos piden, por favor, publiquen tal cosa o pongan el acento en tal cosa, porque de esa manera entonces podemos tener algún tipo de, podemos empezar a ver cómo se comunican entre ellos y confirmar alguna pista, etcétera. Bueno, consulta con la psicóloga que atiende a la víctima y eventualmente permitir su presencia durante la entrevista. Y no entrevistar a víctimas que acaban de ser liberadas o se encuentran en estado de shock. Bueno, es importante marcar permanentemente que en nuestro relato que sirva para reconstruir en qué condiciones fue que esa mujer fue captada o secuestrada. Marcar la vulnerabilidad, ya dijimos el tema de no cuestionar su permanencia en la red de trata o en el prostíbulo, hubo muchos ejemplos al respecto. No especular con que hubiera tenido la posibilidad de escapar o alejarse de la explotación sexual, no lo sabemos, son otras las situaciones. Otra, no exigir, así como en general los periodistas exigimos una denuncia policial o judicial para cierto tipo de delitos o de cosas como para comprobar que realmente no sea simplemente una denuncia mediática. En estos casos, teniendo confirmación por otros lados, no le podemos pedir a la víctima una denuncia previa, ni en la policía, ni en la justicia, porque quizás no se sienta segura para hacerlo. Pero tenemos que recordar permanentemente que estamos frente a un delito o a varios delitos. Es decir, hay supresión de identidad, a veces hay usurpación de identidad no voluntaria por parte de la víctima. Está el tema también, se dijo, de las adicciones y el tráfico de drogas. Hay un montón de otros delitos que están conectados con lo que es la explotación sexual y la trata. Una víctima de trata es revictimizada cuando es desacreditada, estigmatizada o culpabilizada por la situación en la cual estuvo inmersa. El ejemplo de Mauro Viale, que es un especialista en este tipo de cosas, pero además con amplia experiencia, es bueno. El tratamiento de los hechos en forma morbosa y amarillista contribuye a la estigmatización. El otro tema, no reconocer a la víctima como una interlocutora válida, no escucharla con respeto, es una forma nueva de violar sus derechos. Sobre el último punto, recordemos siempre que es un delito. Y aunque la ley no sancione, los hombres que consumen sexo, los hombres prostituyentes, son cómplices de ese delito, son cómplices de explotación sexual o de trata. Bueno, instar a denunciar la existencia de víctimas, difundir permanentemente los teléfonos y direcciones donde hacerlo. Eso tiene que ser un leitmotiv, lo mismo que hacemos con el tema de la violencia de género. Permanentemente tenemos que dar siempre alguna dirección, algún teléfono, algún sitio online donde puedan recurrir. Y recordar los lugares a donde las víctimas pueden recurrir para recibir ayuda psicológica, económica, laboral, etc. Y sin recibir presiones de ningún tipo. Hay cientos de mujeres que desaparecen cada año por el accionar de las redes de trata. En la Argentina concretamente no hay un seguimiento respecto de, lo digo como periodista que lo he averiguado, es decir, no hay realmente un seguimiento de qué es lo que pasa con las víctimas, salvo las que puedan haber sido atendidas específicamente por una ONG. Pero a nivel estatal hay
mujeres que vuelven a caer nuevamente en una red de trata o de explotación sexual. No se sabe qué pasa, no se sabe si vuelven o no vuelven a su país. En principio a veces vuelven, se las ayuda a volver y nada más. No hay realmente un seguimiento, y esto es una de las cosas que nosotros tenemos que reclamar. Tenemos una nueva ley, tenemos que ver si se cumple, si se va a empezar a cumplir, cómo se va a empezar a cumplir, etcétera, y exigirlo. Entonces, la insistencia en tener presentes a las víctimas de trata en los medios es un aporte más para su localización y su rescate. Acá ya directamente les doy nuestros datos. Todavía no tenemos, nuestra web está terminando de ajustarse a algunos detalles, pero en el Facebook el periodismo le dice basta la violencia de género, hay bastante material nuestro. El Twitter es @red_par, y acá están mis datos por si quieren tener algún contacto personal conmigo. Bueno, muchas gracias.